Este último realmente se sorprendió por ver a un bebé con ese poder, pero obviamente no supuso ningún tipo de amenaza para él. Y allá que fue Pan, que se lanzó de cabeza, de la misma forma que su padre contra Raditz, en una situación que terminó de la peor de las formas posibles. No sé si tenía intención de hacerlo, o si simplemente no fue capaz de controlar sus poderes, pero el golpe que le propinó a la niña para quitársela de encima, terminó con su pequeño cuerpo en el suelo, muerto, sin vida, y sumando una muesca más al número de víctimas del dios destructor. Su madre corrió a su auxilio, y cuando llegó y comprobó que efectivamente había muerto, miró a su marido con el rostro absolutamente pálido. Gohan lo comprendió, levantándose del suelo lentamente, como si el extremo dolor que sufría hubiera desaparecido completamente. Cuando estuvo de pie, Bills sonrió sarcásticamente y dijo: "No pongas esa cara, pronto te reunirás con ella y el resto de tu familia en el otro mundo". Gohan no contestó, simplemente repitió la misma mirada, vacía de pensamiento racional, que sufrió cuando Cell destruyó al androide 16. Su cuerpo empezó a emanar de nuevo energía, pero esta vez no parecía un simple power-up. Algo estaba sucediendo dentro de él, y Whis le avisó inmediatamente al dios destructor. "Tenga cuidado señor, esta vez es diferente". Y efectivamente, las siempre sabias palabras de Whis, revelaban una verdad que el dios destructor jamás creía posible. Gohan, ese Saiyajin híbrido al que menospreció cuando le conoció, estaba a punto de superar de nuevo todas las barreras de poder conocidas. El personaje más pacífico y amable, y a la vez el personaje más poderoso y aterrador cuando la furia le desborda. Gohan, presente en todos y cada uno de los acontecimientos importantes desde su nacimiento. Empezando con su primer acto de furia con la llegada del primer Saiyajin que conocimos, pasando por su indispensable presencia en la primera batalla que hizo peligrar el planeta con apenas 4 años, y siguiendo con más y más aventuras increíbles, que le llevaron a viajar a planetas desconocidos, con el único propósito de revivir a los amigos asesinados en la batalla, a enfrentar al emperador del universo, por atacar al humano más valiente de todos, a superar y derrotar al enemigo autodenominado como perfecto, tan solo por proteger la belleza de la vida, y a luchar con fiereza, contra un enemigo aparentemente invencible. Todos esos momentos, todas esas batallas, todos esos años creciendo en un mundo repleto de maldad y codicia, no significaban absolutamente nada, comparado con la pérdida que acababa de sufrir. Había perdido su planeta, a muchos de sus amigos, a su padre, e incluso a su hermano. Pero el perder a su hija delante de sus ojos, el ver cómo un ser se había atrevido a asesinar a lo más querido y apreciado de su vida, era algo que consiguió superar absolutamente todas las escalas de furia y locura que alguna vez hayamos podido ver en este personaje. La comparación con la mirada de Cell es casi insultante, pues los ojos de Gohan ya no eran humanos. Su ki simplemente aumentaba sin cesar, y sin que pareciera tener un límite definido. Bills siguió mirándole, tratando de mantener la serenidad que se presupone de un dios destructor, pero con una extraña sensación en el estómago que jamás había sentido antes. Miró a Whis, casi como si buscara su aprobación, o más bien una mirada tranquilizadora, que le hiciera pensar que no debía preocuparse, pues jamás se acercaría lo suficiente a su poder. Sin embargo, tan solo recibió seriedad. La seriedad de no saber responder con certeza a la pregunta mental de Bills, y la de temer por la seguridad del universo entero. Durante todo este tiempo, Gohan simplemente se había quedado parado de pie, con la cabeza agachada, mientras sus dientes rechinaban, y sus ojos temblaban de locura. Lo que pasaba por dentro de su mente es todo un misterio, pero fue inevitable ver la similitud con su padre, en la versión anterior del mismo planeta. Protagonistas distintos, pero rostros idénticos. Una situación de muerte de un ser querido delante de tus ojos, tras un enfrentamiento con el ser más poderoso de todos. Casi demasiado similar para considerarlo una simple casualidad. En cualquier caso, aquel sobrecogedor silencio, en cuanto a las voces de los allí presentes, rodeado de truenos y temblores que apenas permitían a los más mortales mantenerse en pie, se cerró con el mayor grito de rabia que jamás han escuchado los oídos del que narra esta historia. Ante esa situación, y a pesar del clásico gusto de Bills por encontrar rivales de su talla, decidió que esta vez no correría el riesgo, y acabaría con su vida antes de que terminase lo que fuera que había empezado. Así fue como se elevó en el aire, y lanzó una bola de energía enorme contra Gohan, similar a la que destruyó la Tierra, e igualmente utilizada por el mencionado Freezer en multitud de ocasiones.
El ataque impactó de lleno en nuestro héroe, que parecía que sería asesinado, junto al resto del planeta y del sistema solar de Nuevo Namek. Sin embargo, y lejos de explotar, la bola se quedó en el lugar del Saiyajin, rodeándole casi como si formase parte de él, y consiguiendo que su grito cesase momentáneamente. Tan momentáneamente, que un instante después se elevó aún más fuerte que el anterior, provocando que la energía del ataque de Bills se tornase de un azul intenso, para después desaparecer en un haz de luz, que cegó a todo el mundo alrededor, y que terminó con una imagen tan espectacular como indescriptible. Gohan había repetido la historia de Cell una vez más. De nuevo el enemigo había tentado demasiado a la suerte, menospreciando el poder de la furia del mitad Saiyajin mitad humano. Los nombres son innecesarios ante semejante nivel de poder, pero para que todos me entiendan, estábamos presenciando el primer Super Saiyajin azul de fase 2. Una nueva y desconocida etapa del Super Saiyajin azul, que como mínimo parecía doblar el anterior nivel de poder de Gohan, y que como poco sorprendió a Whis, en la misma medida que asustó a Bills. Los segundos pasaron, sin que nadie pareciera querer romper aquella tensión con las palabras erróneas. Llegado el momento, el aparentemente preocupado rostro de Bills regresó a su particular arrogancia, con una mezcla de emoción por el rival que iba a enfrentar, y de cierto arrepentimiento, por haber sido él el causante del problema que tenía delante. Había visto antes lo que la furia Saiyajin es capaz de hacer, principalmente con Vegeta, y más recientemente con la transformación de Kiabe en el torneo universal. Pero esto estaba mucho más allá de un simple Super Saiyajin ordinario. De hecho, estaba muy por encima del poder que cualquier simple mortal haya sido capaz de conseguir, en toda la vasta historia de los universos. Lo más curioso de todo, es que Gohan seguía parado en el mismo lugar, mirando fija y vacíamente a Bills, como si la locura hubiera aumentado en la misma medida que sus poderes. Fue entonces cuando Bills espetó la penúltima de sus provocaciones, preguntándole si su plan era quedarse todo el día ahí parado sin hacer nada. Gohan no contestó, pero sí comenzó a caminar despacio, muy despacio, hacia el lugar de Pan. Cuando llegó, allí estaba su madre velando su cadáver. Miró fijamente a su mujer, y después recogió el pequeño cuerpecito muerto de su hija entre sus brazos, mientras las lágrimas se derramaban por sus mejillas. Tras eso, se repitió la escena de Goku en el planeta original de Namek, cuando enterró con sus propias manos a Vegeta. Gohan estaba enterrando a su pequeño bebé, obviando absolutamente la presencia de Bills. Mientras tanto, el resto de Nuevo Namek, y el total de los presentes en el planeta de Kaiosama, observaban con la misma quietud sobrecogedora toda la escena. Casi parecía que el universo entero se había detenido, junto con el latido del corazón de Pan. Por su parte, el anciano Kaioshin continuaba con su ritual, afirmando que una vez comenzado debía terminarse. Todo eso a pesar de que ninguno de los que estábamos en el círculo, seguía conservando ningún interés en ello. Cuando Gohan terminó de enterrar a su hija, volvió a incorporarse, y a girarse en dirección a Bills. ¿Ya has terminado? Como te dije, pronto te reunirás con ella y el resto, tampoco es para ponerse tan melodramático. Y un instante después, ¿qué digo? Ni siquiera pasó el tiempo suficiente como para considerarse un instante, Gohan estaba con su puño clavado en el estómago de Bills, que comenzó a retroceder y a toser, mientras apenas lograba mantenerse erguido. Gohan se quedó mirando al dios destructor, observando con paciencia, mientras este trataba de recuperar la respiración. Bills también se quedó observando la mirada del Saiyajin. Era consciente de que aquel muchacho ya no conservaba nada de inocencia ni bondad, y que ahora mismo dentro de su cabeza tan solo le tenía a él, y a las 1000 maneras posibles de devolverle el sufrimiento que le había infligido, como único pensamiento y objetivo en la vida. Decidió que ya era suficiente para un dios destructor. Lo que estaba ocurriendo era absolutamente nuevo para él. No es que pensara que había sido superado, pues por supuesto no había mostrado todo de lo que era capaz, pero sabía que Gohan tampoco lo había hecho, y esa sensación era absolutamente desconocida para él. Era divertido luchar contra un Super Saiyajin azul y comprobar su límite, pues fuera lo alto que fuera, jamás le haría sombra al suyo. Pero contra un Super Saiyajin azul de nivel 2, o al menos contra el único que nadie había conocido hasta ahora, la situación era distinta. Con sus poderes como mínimo duplicados, el misterio acerca de su límite, se convertía más en inquietud que en diversión. Da igual, es imposible que un simple humano te supere, acaba con él y ya está, se dijo a sí mismo el dios destructor, casi como si necesitara convencerse de que todo iba a salir bien.
Así fue como incrementó sus poderes mucho más de lo que lo había tenido que hacer en su vida, y se lanzó a por Gohan. Cuando estaba a tan solo unos milímetros de él, Gohan lo recibió con una gran patada, que mandó una vez más al suelo a Bills, que a su vez apenas era capaz de creer lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Bills miró a Whis. Tan solo buscaba confirmar que él también estaba sorprendido con la situación, pero por la forma de mirarle, pareció más bien que solicitaba su ayuda. O al menos así lo entendió Gohan, que habló por primera vez desde la muerte de su hija. No me digas que todo un dios de la destrucción está pensando en pedir ayuda a su criado, concluyó con una sonrisa irónica en su rostro. Esta vez era él el que provocaba a Bills, en un giro de los acontecimientos, que elevó la furia y el orgullo de Bills casi como si de un Saiyajin se tratase. Así fue como espetó orgulloso. Whis, pase lo que pase, veas lo que veas, te ordeno que no tomes partido bajo ninguna circunstancia. Whis le miró sorprendido y dijo, ¿está seguro, señor? ¿Bajo ninguna circunstancia? Así es, el dios destructor no necesita ayuda de nadie para derrotar a un simple mestizo. Está bien, señor, seré un mero espectador más entonces. Es difícil de saber si Gohan incitó a propósito a Bills para que reaccionara así, y quitarse de esa manera, la presumible intervención de Whis si llegaba a herir lo suficiente a su enemigo. Pero en cualquier caso sucedió así, por lo que el siempre presente bastón de Whis y su incalculable poder, no intervendrían en la increíble batalla que se avecinaba. Una batalla que se trasladó a las afueras del planeta Namek, donde el poder de Bills continuó aumentando casi como si no tuviera límite, forzando a Gohan a hacer lo propio con el suyo. Ambos contendientes arremetieron contra su rival, iniciándose una batalla imposible de seguir para el ojo humano, y en la que cada golpe parecía equivaler a la explosión de una supernova. Todo el universo temblaba con cada encontronazo, en una imagen familiar para todos, pero muchísimo más preocupante en esta situación. Bills aumentaba su poder a cada golpe que daba, mientras que Gohan hacía lo propio. Era casi como si esta vez fuera él, el que trataba de medir el máximo poder de su rival. Y es que el aumento en la fuerza y velocidad de Gohan, era proporcional al aumento de su ego y orgullo Saiyajin más primigenios. Tras varios encontronazos, decidió que ya era suficiente. Esta vez esperó el golpe con tranquilidad, como Vegeta contra Kiabe. Y al igual que aquella vez, el golpe provocó un gran resplandor, que dio paso a la imagen del puño de Bills en la frente del Saiyajin. Gohan sonrió y dijo, así que esto es todo, ¿verdad? Las mismas palabras de Bills hacia él unos minutos atrás, hicieron que retrocediera nervioso, y por primera vez en cualquier batalla a vista del dios destructor, con la certeza de que el miedo estaba invadiéndole desde dentro. Antes de que pudiera articular palabra, Gohan le propinó una grandísima cantidad de golpes de todos los tipos, a un irreconocible dios destructor, que no podía hacer absolutamente nada para evitarlos. Tras varios segundos humillando físicamente a su rival, el Saiyajin se detuvo frente a él, casi como si disfrutara viendo sus gestos de rabia y de dolor. Sin embargo, el suyo seguía siendo terroríficamente vacío de sentimientos. Quizás ganaría esta batalla, pero las pérdidas que había sufrido, no las superaría ni en 1.000.000 de años. Tan solo le quedaba la venganza como objetivo en su vida, pero, ¿y después? No había después en su destrozado corazón, que consiguió desmoronar su mente, dejando solo dolor, odio, y rencor. Se podría decir que en cierto sentido, Gohan ya estaba muerto durante la batalla. Y como cualquier muerto, poco o nada le importaba el dolor. Se puso delante de Bills, que le lanzaba bolas de energía y golpes, sin que pareciera oponer resistencia. Simplemente se levantaba una y otra vez, acercándose cada vez un poco más a Bills, como un muerto viviente imposible de derrotar. Pareció aquella vez con Cell, pero eso fue por no querer pelear. Esta vez simplemente se olvidó de su vida, de su cuerpo, de la posible muerte y de sus heridas, y continuó avanzando hacia su venganza. Llegado un momento, y mientras continuaba acercándose con calma a Bills, comenzó a susurrar en voz baja.